participantes quiera hacer alguna pregunta específica, tenemos tiempo. Sí, por favor. Sí, ¿se puede presentar por sí, simplemente? Soy Javier Álvarez y trabajo en una empresa de biotecnología, Promega. Mi pregunta es, bueno, no conozco la legislación específicamente sobre los organismos modificados, porque, bueno, una mutación no deja de ser una modificación genética natural. Entonces, quería preguntar si existe algún tipo de restricción en cuanto a la modificación, si se puede hacer si está restringida a un gen, se puede hacer de muchos genes. Y luego también quería preguntar si estos estudios se están haciendo solo en variedades o si también si existe algo al respecto de nuevas especies vegetales. Vamos a ver, la mutación es algo que ocurre naturalmente o que podemos provocar con el uso de ciertos productos químicos o radiaciones que se han diseñado precisamente para esto. Este tipo de modificaciones no requieren ningún tipo de evaluación de las que estaba comentando, solamente una evaluación fundamentalmente fenotípica que consiste en que las semillas comercializadas por quien desarrolla estas modificaciones pues es distinta a otras, es homogénea y es estable. Si lo hacemos por modificación genética, consiste en que lo que estemos modificando lo tenemos que identificar, caracterizar y decir no solamente qué es lo que hemos introducido, que normalmente es una millonésima del ADN total de la planta, sino entre qué secuencias nativas de la planta está ubicado para poder reconocerlo con precisión y poder hacer la trazabilidad. Entonces, esta es la gran diferencia y la que nos obliga después a toda la gama de pruebas y ensayos y evaluaciones que antes he intentado escribir y que está disponible para todos, no solamente en la legislación, sino en guías específicas desarrolladas por EFSA, por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, para facilitar la presentación de las solicitudes. El modificar una millonésima del ADN de la planta pues indica que hay sitio para hacer muchísimas más cosas. De hecho, actualmente ya hay comercializadas variedades que incluyen pues hasta 4, 6 y incluso puede haber más genes distintos. Pero que en cualquier caso, en la Unión Europea, cada vez que hay una modificación de este tipo, se contempla como una modificación genética diferente que hay que evaluar caso por caso. Las evaluaciones se hacen sobre la línea inicial que ha sido transformada. La línea inicial a veces es una línea que tiene facilidad para la transformación, pero que no tiene por qué ser una variedad especialmente productiva. Entonces, cuando la Administración concede el permiso para su comercialización, la concede para esa línea y para su descendencia después de cruces convencionales. Entonces, lo que ocurre es que cuando tenemos la línea autorizada, se hacen distintos repetidos retrocruzamientos con las variedades más interesantes de cada empresa con el fin de tener esta gama de variedades adaptadas a cada situación y que tienen la característica descrita, ¿no? Y no sé si me olvido, creo que es igual me he olvidado de alguna parte. La segunda parte era si hay alguna investigación no solo en cuanto a mejorar variedades, sí, especies. Las variedades. De momento no hay ninguna y dudo mucho que la tengamos en un plazo próximo, salvo que sea especies de tipo microbiano como bacterias o algo más fácil de manejar. Y lo digo porque lo que ha sido el mayor freno para las aprobaciones de cultivo no ha sido la seguridad alimentaria, que es algo relativamente fácil de abordar con una serie de protocolos establecidos, porque si algo se digiere en jugos gástricos en 15 segundos, pues no despierta muchas preocupaciones, porque todos los subproductos son naturales. Lo que despierta más recelos es qué ocurre en el medio ambiente cuando liberamos ese tipo de organismo. Entonces, cuando tenemos una planta de referencia, como por ejemplo el maíz, si la estamos modificando, la comparamos siempre con una referencia conocida y establecemos todos los parámetros de persistencia, germinación, floración, etcétera, en relación con algo conocido y aceptado. Si no tenemos esa referencia, yo me atrevo a imaginar que los ensayos y estudios que habría que hacer van a ser pues prácticamente infinitos, salvo que podamos tener, como decía antes, un organismo unicelular o con, en fin, que sea posible tenerlo en condiciones confinadas, porque la liberación en el medio ambiente es mucho más impredecible y en ese caso, pues bueno, sería complicado, ¿no? Hay que recordar que cultivos como el maíz, que es el que se cultiva en España, no tiene parientes próximos salvajes, cultivados sí hay, pero que es una planta introducida de América, que algunos científicos han dicho que si nos dieran miedo las plantas modificadas genéticamente,
tendríamos que haberle tenido miedo cuando Colón trajo los primeros maíces, porque ese era el riesgo más importante, porque había una especie nueva que se introducía. Quizá después, no sé si el profesor García Olmedo quiere comentar algo al respecto, pero las evaluaciones de una especie nueva pueden ser muy, muy complejas. Muchas gracias. Con esta pregunta y la contestación de Jaime Costa nos hemos ilustrado mucho más, pero no hay tiempo ahora para preguntar específicamente. Estoy controlando para ajustar tiempo. Queda la apertura del coloquio luego posterior, ¿vale? De acuerdo. Muchas gracias.